En el episodio de hoy de Por Algo Pasó, tenemos una historia que desafía toda lógica humana. Sin duda, algo que va más allá de lo natural. Y yo sé que todos seremos inspirados y desafiados, como siempre. ¿Cómo está, mi estimado Eric? ¿Cómo estás, Luis? Qué bueno reunirnos de nuevo para tener estas buenas pláticas que Sí, 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 edifican a sí. mucho. Hay mucha gente que se identifica con estas historias de vida. Totalmente, totalmente. Y hoy tenemos con nosotros a Blanca que viene a contarnos su historia, pero más que una historia es una vivencia. Bienvenida, Blanca. Muchas Bienvenida. gracias, Luis, y muchas gracias, Eric. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Nos encontramos el día domingo, ¿verdad? Ya casualmente andábamos tomando un café. Le dije a mi esposa, mira, ya va tu prima. Y hablar con ella y creo que lo sentimos muy del Señor. Hay mucha gente que necesita saber tu historia, que se va a identificar. Eh, creemos, ¿verdad? Que a través de tu proceso, que ahora es fácil contarlo, en el proceso es otra cosa, Ujú. Claro. ¿verdad? Creemos que vamos a escuchar también cómo Dios interviene tu vida en algún momento. Cuéntanos, Blanca, ¿verdad? ¿De a dónde eres? ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes? Ok, sí puedo responder a esa Claro, pregunta. claro. Le hago así porque sé que las mujeres Ok, no es... mi nombre es Blanca Ivette Meléndez Trabanino. Soy conocida un poco más por mi segundo nombre, que fue Ujú. mi papá. Todavía es el saber de dónde vino el nombre de Ivette, ¿verdad? Pero sé que el primero fue mi mamá y el segundo fue mi papá. Soy originaria de San Pedro Sula. Ok. Tengo 38 años actualmente, ¿verdad? Y feliz. Soy una persona que ama mucho la vida y en la medida de lo posible de vivir esa vida con calidad. Buenísimo, buenísimo. Pero ya entrando en materia, como decimos, ¿quién es Blanca? ¿Cómo fue su infancia? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Qué sucedió en ese entonces? Eh, bueno, Blanca Ivette es una niña muy soñadora. Digo es porque todavía hay mucho de eso adentro. Eh, es más, siempre de niña tuve, y hablo de sueños naturales, Ujú, ¿verdad? ujú. Bastantes sueños que después con el tiempo entendí de quién venían y sueños que se cumplían. Em, Tuve una niñez, la verdad, eh, feliz y también marcada por algunas cosas, eh, pero nunca estuve sola. Durante toda la vida he sentido a alguien que está conmigo y que me acompaña y nunca me ha dejado sola. Eh, Como cualquiera, viví una niñez de mucha actividad. Me encantaba jugar todos los juegos que teníamos con los vecinos, el correr, que si lanzar la pelota, que correr para que la pelota no le tocara. En la escuela era muy activa también. La verdad me gustó mucho correr, participar en carreras y eso. Me encantaba el voleibol Ah, también ok. A y el preguntarte iba básquetbol. qué deporte te gustaba. Ajá. Voleibol y básquetbol desde niña. Eh, Así que en cuanto a esa parte, siempre estuve bastante relacionada con actividades físicas y gracias a la vida de un matrimonio que hoy bendigo y el Señor los trae a mi mente, eh, son mis tíos, ellos, Leticia y Raúl Ayala. Eh, Recuerdo que mi hogar no era un hogar cristiano, ¿verdad? Era un Ujú. hogar como el de muchos aquí en el país. Y ellos se acercaron a mis padres y le dijeron que querían comenzar a llevarme a la iglesia cuando tenía 4 años. Ok. Entonces, como les mencioné, siempre era soñadora, ¿verdad? Ujú.
Y parte de eso era poder ver a mis papás ahí involucrados. Y cuando yo estaba y cerraba mis ojos, cuando estaba ahí en la iglesia, todavía no era tan consciente de todo lo que pasaba, pero sí recuerdo eso muy claramente. Yo los veía a ellos dos, uno a un lado y otro al otro lado. Con el tiempo eso sucedió, ¿verdad? Pero es para otro testimonio. Em, Afortunadamente, a los 8 años, pues el Señor me llamó para comenzar a servirle e involucrarme activamente también en la iglesia. ¿Qué es lo primero que hiciste sirviéndole al Señor? Que recuerdes. Yo quería estar involucrada en los jóvenes Ajá. a esa edad, ¿verdad? Recuerdo que me dijeron, no, 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 todavía no, cuando tengas 12, 13 años. Comencé a participar en escuela dominical. Siempre estaba involucrada si había que hacer algo, un drama, entonces ahí estaba yo. Había que salir cantando porque me gustaba, pero entonces todavía no era consciente de ese talento. Ahí estaba. Así comencé a involucrarme en esas cosas, que había que salir y memorizarse algo, y entonces ahí salía un domingo. Ahí comencé a involucrarme. ¿Y qué fue lo que sucedió que vino a trastocar todo ese mundo ideal que había alrededor de tu vida en ese entonces? Cuando tenía 13 años comenzaron a ocurrir algunos síntomas que ya para mí no eran normales. Y esto, ojo, ¿verdad? Va para los padres, para que tomen conciencia también de siempre estar pendiente de sus hijos, preguntarles cómo se sienten, eso es ideal. Y yo recuerdo que en eso mi mamá sí fue muy apegada conmigo y ella me preguntó, te he visto haciendo algunas cosas, esto y esto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo le dije, fíjese que yo tengo cerca de un par de semanas que me duele mucho la cabeza, tenía mucho ardor en mis ojos, Mm. eh, eh, y tenía como hábito estar yendo al baño seguido. Yo pensaba que eso era porque tomaba mucha agua, porque como en la escuela corría y todo, y tomaba bastante agua, pensé que era por eso. Entonces ella me dijo, eso no me gusta. Y pasó un tiempo y hubo un fin de semana que yo recuerdo que me tuve que recostar en un mueble y comencé yo sola a darme golpecitos en el pecho, porque sentía mucho dolor en el pecho. Y ella me vio. Entonces ella fue de inmediato, me auxilió y me dijo, no, la próxima semana tenemos que ir al doctor. Eh, por la edad que tenía, fuimos a un pediatra, ¿verdad? Ok. Obviamente como cualquiera, la evaluación de rutina, me envió a hacer algunos exámenes. Hubieron 2 exámenes que salieron fuera de lo normal y ahí fue donde me envió a hacer un examen de sangre para medir cómo estaba la glucosa en mi sangre, porque él sospechaba que podía haber algún problema por ahí. Cuando me hace el examen de la glucosa y llevamos el resultado, él, recuerdo todavía la cara que hizo y dijo, tengo que decir esto, pero lo que yo estoy viendo con esto y los exámenes anteriores es que tú tienes un cuadro de una enfermedad que se llama diabetes mellitus juvenil. Eh, Comenzó evidentemente a investigar si había algún historial familiar y todo. Se llega a la conclusión que era algo congénito, porque aunque no era un problema de salud de mis padres, sí había algunos casos en la familia que estaban relacionados con esto. Por ahí otra sorpresa, porque me aparecen los resultados de un examen en ayunas arriba de 800. Oh. Entonces, cuando él vio eso, yo recuerdo, claro, me dijo, vas a ir atrás, hay una batita, te la pones, necesito ponerte una inyección. Ya nos explicó para qué era, porque por esa cantidad en que andaba los niveles, posiblemente la sangre andaba muy espesa. Y él me dijo, ¿cómo andas caminando, cipota? Así.
Eh, a partir de ahí comienza un trabajo físico, mental también, Ujú. Sí, mucho mental, sí. Ujú. eh, y, y por supuesto de cambio de hábitos. Eh, 13 años, si alguien nos está viendo y más o menos tiene esa edad, sabe que uno quiere comerse el mundo, ¿verdad? Ujú. Uno quiere, tiene tantas cosas en su mente y cuando dan una noticia así, más en esa temporada que el tema de la diabetes era un tabú, Ajá, correcto. ¿verdad? Todo lo relacionado con la diabetes era un tabú por completo. Había Y más mucha en niños, en desinformación. un adolescente Claro, era mucho más. exacto. Lo normal era ver un adulto Ajá. con un problema así, pero en un niño la verdad, eran bastante contados los casos. Habían muchos atrasos en la medicina también. Yo sentía a cierto punto que estábamos siendo conejillos de India también los que andábamos en esa edad, eh, porque decían, bueno, ahorita ha salido un medicamento que es muy bueno para los de esta edad, y después decían, no, presentó una contraindicación, entonces mira, Ok. Blanca, este medicamento ya no, ahora vamos a ir con este otro medicamento, siempre cuidando algunas cosas. Pero yo creo que aparte del momento de tener que aceptar que me estaba enfrentando a eso, em, fue bastante el tema de estar preparada mentalmente. Eh, Cuando hablas de estar preparada mentalmente, estoy entendiendo, eres una niña, pero claro, Ujú. una niña de 13 años ya entiende muchas cosas. Ujú. Claro, estás en una situación y uno dice, voy a salir de esto, tengo fe, confío en Dios, pero ¿qué fue ese diagnóstico? ¿Qué fue eso que te dijeron que quiso trastocar esa esperanza que tú tenías en medio de todo ese proceso de enfermedad? Eh, pues pasado algunos años, como les comentaba, la medicación no era nada económico entonces. En la familia, como quizás pasen muchas, si son varios hijos, Ujú. ¿verdad? El presupuesto no alcanza para todos. Y yo estuve a causa de eso por varios años sin la medicación. Cuando llegan los 17 y algo, el médico hace los exámenes de rutina y encuentra algo aparentemente relacionado con los riñones. Y el médico, eh, yo lo estaba viendo a él porque su consultorio quedaba cerca del colegio. Entonces a veces iba sola, solo para llevarle los exámenes. Pero ese día me dijo, necesito que les digas a tus papás que vengan el día de mañana contigo. Pues yo hice así, llegamos y todo, y cuando yo veo su rostro, yo sé que no es algo bueno, ¿verdad? Es más, él estaba llorando. Él tenía, fue un médico que llegó a tomarme mucho cariño y también nosotros a él, y fue parte vital de ese trabajo mental. Era más mi psicólogo, yo creo, Ujú. que el médico. Y él dijo, yo revisé los resultados y esto y lo otro, y hablé con unos amigos, colegas, que la verdad está bastante complicado. Aquí esto es resultado de todo el tiempo que ella no ha estado con su medicación. Y por lo que yo veo, dijo, y consulté, Blanca no va a pasar de los 20 años, por mucho, con lo que estamos viendo. Evidentemente se imaginan un ambiente así, ¿verdad? Sí, ¿Qué claro. pasó con mis papás? ¿Qué pasó conmigo? Aunque era una niña que tenía mucha fe, eso sí les puedo decir. A esa edad ya había vivido muchas cosas, hablando en el ámbito espiritual, Ujú. y, pero me desmoroné, Claro, como claro. cualquiera. Y en esa parte me quiero detener porque, créeme, entiendo mucho eso por algún tiempo, no sé si a Eric le he comentado, tuve la bendición de compartir con los niños con cáncer en el hospital en el Catarino. Por Ujú. 3 años me tocaba visitarlos
y pude conocer historias similares a las que tú me has contado. Y es interesante cómo los niños, por eso la palabra de Dios dice que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ellos creo que tienen una capacidad, como llaman hoy los psicólogos, de resiliencia Ajá. exagerada que no la tenemos los adultos. Pero hay una realidad también. Hay personas, hay autolaceraciones en las personas, en los que están alrededor, en los padres. ¿Por qué te digo esto? Mucha gente está pasando procesos y lo primero que viene a la mente de muchos es qué hice para estar aquí, Porque a mí, por qué a mí, Ujú. qué sucedió. Y yo siempre he tenido una palabra rema y solo la voy a decir en este momento porque para mí era como el rompimiento de esto. Cuando me tocaba hablar con estas personas y fue algo que Dios puso en nuestro corazón. Y es Juan capítulo 9:1. Jesús va con los discípulos, Eric. Los discípulos, digo yo, eran igual de cabezones que nosotros. Y ok. ven al ciego de nacimiento y le dicen, maestro, Ujú. ¿y quién pecó para que esté ciego de nacimiento? ¿Él o sus padres? ¿Sabes? Los discípulos representan en ese momento aquellos que te dicen, escudriñes, hermano. Sí. Pregúntele al Señor qué sucedió para que le Ujú. esté Oh, sucediendo todo sí. esto. Haga eso. Ah, Pero, hay algo malo en usted, en su ajá. familia, su generación, y Usted comienza a no sacar tiene un par. fe. Sí, usted no tiene fe. Pero Jesús es amor y compasión y solo se da la vuelta y dice, no es porque pecó él ni sus padres, Es correcto. para que la obra de Dios se manifieste en él. En ese momento de pensamientos, Ujú. ¿qué te atormentaba en relación a este ejemplo que he puesto, Blanca? No solo a ti, perdón, a tu familia también. Ujú. Obviamente había mucho miedo, ¿verdad? Y eso a cualquiera eh, le paraliza. Pero, como dices tú, a veces los niños, o en ese entonces ya era un adolescente, había, había resiliencia ahí y había alguien actuando ahí. Eh, en varias ocasiones yo sentí que a veces yo era un poco aislada y vivía mi dolor o mis padecimientos sola. Me encerraba en el baño, como seguramente hicieron muchos de los que nos están viendo, y ahí lloraba, ¿verdad? Y yo pude sentir una de esas veces que estaba tan atormentada y llorando, yo pude sentir a alguien ahí parado al lado mío y a alguien que comenzó a sobarme en mi cabello. Y eso a mí me brindó tanta paz y me brindó tanta tranquilidad porque lo más difícil para mí fue estar contando el tiempo, Ajá, correcto. estar contando los días, ¿verdad? Pero no quería quedarme paralizada. Sí tenía miedo, porque lo tengo que aceptar, pero no quería que todo se quedara ahí. Eh, entonces yo le dije al Señor, si, si esto tiene que pasar así, yo no quiero haber pasado por esta vida sin dejar nada. Yo Ujú. quiero dejar algo. Y comencé a pensar y a orar, ¿verdad? ¿Qué dejo? ¿Qué es lo que A tus quieres que 17 deje? años, Sí, Mm. después de la noticia. después de la noticia. Sí. Y yo creo que sin haber ido a ningún psicólogo ni nada, Ujú. no estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? Ujú, claro. El Señor les usa también a ellos. Y comencé a pensar y a enfocarme en un objetivo. Y el Señor me dijo, escribe. Yo nunca había escrito a nivel de canciones, nada. Sí escribía historias, fíjense, porque sí fui muy soñadora de niña y eso. Y me encantaba leer las historias en la Biblia, me imaginaba todo, todo, todo. Entonces comencé a escribir, él me comenzaba a dar algunos textos, de ahí sacaba canciones, pero nunca se me olvida la primera. La primera, aunque ya había aceptado que tenía un problema de salud y que había un diagnóstico ahí, Ajá. pero yo siempre pensaba y le pedía a Dios por un milagro. Y la primera canción surge de ahí. Las primeras letras que escribo, después Dios pone a alguien que le pone música a esa. Y yo dije, bueno, si yo tengo que dejar algo,
antes de irme de aquí, voy a dejar esto que sea un legado. Y fueron, creo que al final, como 12 canciones escribí En ese en tiempo. ese tiempo. Ok. Interesante. Me enfoqué en un objetivo. Ujú. Entonces, cada 3 días estaba escribiendo algo, ¿verdad? No me gustaba o lo borraba y de ahí miraba con algún versículo bíblico y así. Y Que hablaban de tu realidad, hablaban de la realidad, exacto. y la fortaleza del Señor en Ujú. ese momento. Sí, la primera canción se llamó El Milagro Perfecto. Ok. Y en esa canción era como un grito interior, ¿verdad? Diciéndole al Señor, aquí está mi corazón, eh, el milagro, hace el milagro completo en él, ¿verdad? Renueva mi ser, pero ese renueva mi ser era, yo le estaba Sí, diciendo, claro. renueva todo lo que está relacionado con Ujú. esto, páncreas y eso. Yo creo en ti, yo confío en ti, le decía, yo sé que el milagro harás en mí. Este Y es un, es un proceso que nos estás relatando de los 17 a los 20. Y entiendo exactamente, que escribí desde el corazón, esas fue tus oraciones, esa fue tu gemir, tu intercesión prácticamente, tu sí. fuerza, ¿verdad? Ujú. Increíble cómo más bien tu tiempo es ocupado en eso. ¿Qué pasa, Blanca, a los 20 años que llega la fecha que tú tienes en la cabeza? Ay, ay, ay. Bueno, antes de eso, tal vez faltaba menos del año. La iglesia donde entonces nos estábamos congregando, em, fuimos preparados para ir a un encuentro. Es como un retiro para los Ujú. que no han escuchado eso. Es como tener un retiro, eh, un tiempo de convivencia, pero también tiempo a solas. En ese, en ese tiempo yo dije, y siempre estaba pensando, falta tanto tiempo, falta tantos meses. Eh, Hubo una noche que yo llegué a algo muy profundo, que nunca lo había tenido, una oración muy profunda, creo que de mucha fe, y en ese momento yo sentí algo completamente diferente en mi cuerpo, un escalofrío. Fíjense que curiosamente yo no dije nada a nadie, pero en mis oraciones, si yo le decía, yo sé que hiciste algo, yo sé que hiciste algo, algo va a pasar. Llegan los 20 años, Ujú. obviamente. A mí siempre me ha gustado celebrar mis cumpleaños. Amo Ajá. celebrar mis cumpleaños, pero ese obviamente era diferente. Eh, Llega ese día y pues creo que estaba lista mentalmente. Eh, Evidentemente cumplo la edad, me están viendo aquí. Claro. Eh, y vienen otros exámenes, ¿verdad? Ujú. El médico me hace otros exámenes y todo. Y es como que se habían puesto órganos nuevos. Y les voy a decir, actualmente vivo con ese problema de salud, pero el Señor, siempre que me van a hacer algún examen y van a revisar que cómo está el páncreas, que cómo está el hígado, que cómo están los riñones, siempre el Señor es como cumple su palabra y dice que Él ahuyenta la enfermedad. Y los órganos actualmente están bien. Hace poco fui donde alguien especialista en los riñones, ¿verdad? Que es lo que siempre le han tenido cuidado y por donde vino el diagnóstico anterior. Y los riñones están bien. A veces hay ciertos ajustes que hay que hacer, pero Dios ha tenido el control todo el tiempo. Eh, Tuve momentos, como cualquier otro que me está viendo y ha pasado lo mismo o Ajá. está pasando lo mismo, Ujú. en donde yo quería levantarme de la cama y no tenía las energías necesarias para hacerlo. Pero así también hubieron momentos donde yo sentí esa misma mano de cuando estaba más niña, sobando mi cabeza y consolándome esa misma mano, empujarme y levantarme.
y darme fuerzas. Eh, Han venido muchos temas, como comentábamos al principio, que si no hay fe. Ajá. El por qué a mí ya no lo digo, porque les tengo que confesar que si tuviera que decir algo de lo bueno, de por qué eso me pasó, tiene que ver con la formación de mi carácter. Eh, claro, tienes que tener disciplina, tienes que aprender a decir no a muchas cosas, eh, tienes que aprender a dominar lo que el cuerpo está pidiendo, lo que el cerebro está pidiendo, pero no solamente eso, sino también el tema de las emociones. Curiosamente, yo siempre le dije al Señor, ya después de que eso pasó a los 20 y eso, Señor, yo no quiero ser de esa gente que dicen que es amargada. Ajá, Es que dicen bien. porque es azucarado o Ajá. porque es azucarada. Entonces por eso es así. Porque tengo que confesar que tuve mis luchas internas, ¿sí? En donde yo sentía de repente un cambio de carácter. Ujú. Eh, en realidad desde niña, pero yo creo que desde niña fue un poco más fácil porque estaba involucrada en tantas actividades. A los 14 años comencé a ser maestra de escuela dominical, a enseñar a los niños. O sea, el Señor me ayudó a no paralizarme por el Ajá, miedo, ¿verdad? claro. Sino a continuar, a seguir. Eh, y, y la verdad, me ayudó mucho eso en la formación de mi carácter. El pasar esos momentos complicados, porque como cualquiera tuve momentos complicados, de repente no directamente con que se me fuesen los niveles arriba, sino que tenía una gripe o tenía una infección o algo se complicaba a raíz de eso, Ujú. ¿verdad? Entonces tuve momentos así, tuve momentos cruciales. Platicábamos al principio, en el 2020 también con el COVID, también fue muy complicado para mí. Eh, lo más difícil fue el recuperarme después de la neumonía. Claro, eso ahí estaba, ¿verdad? Ahí ha estado y eso lo complica, pero esto me ha ayudado mucho a llegar a otros niveles de fe y a poder inyectar en otros también esa fe de que el Señor puede hacer las cosas y aunque estemos atravesando por el valle, como dice, de sombra de muerte, ese valle para algunos es de una forma, para otros es de otra forma. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y eso ha sido muchas de las cosas que me han dado fortaleza en medio de todo. Como muchos, en su momento fui juzgada, Ajá. incluso dentro de la iglesia. Es que usted sigue padeciendo de eso porque seguramente usted no tiene fe o no tiene la suficiente fe. Hubo un momento que eso también llegó a hacerme con mi cabeza. Blanca, ya que tocaste esto, es muy necesario que la gente pueda aprender. Los pensamientos se quedan en la mente de la gente Sí, y las dudas, la fe mengua. Ujú. Y es una sí. pelea interna de nuestra fe en cada proceso. Y a veces esos pensamientos ganan. La mayoría de la gente pierde su fe, su fuerza, porque ganan. ¿Qué podemos hablar sobre eso, Blanca? A no perder en ningún momento, porque de esos pensamientos todos reciben. Todos tienen esos pensamientos en la Ujú. cabeza de lo que la gente dice. Pero ¿cuánto es necesario la fe? La fe por un lado y segundo, rodearte de personas que también tengan fe e inyecten fe. Mm, Porque si me rodeo de personas no creyentes o que han tenido muchas malas experiencias, eso es lo que me van a inyectar. En el momento que yo me sentí muy abrumada, y ya estoy hablando que ya tenía cerca de unos 27 años, cuando eso me comenzó a abrumar tanto, ujú, sí, Señor, seguramente debe de ser eso. Yo le decía, Señor, perdóname si yo no he tenido fe. Sentí culpa, ujú, sentí muchas cosas y me acerqué a alguien de quien tenía mucha confianza y él me decía, y es alguien que ejerce la fe, y él comenzó a preguntarme, de tal edad a tal edad, ¿qué hiciste? ujú, De tal edad a tal edad, ¿qué hiciste?
no, yo le dije, pues inicié a trabajar para hacerme cargo de comprar mis medicamentos y de estar pendiente de mi salud, de mi bienestar. Y él comenzó a mostrarme todos los ejemplos y luego me trajo ejemplos bíblicos y me decía, eso no es duda, eso es fe. Y no puedes, me decía, solo porque Señor, yo creo en ti y creo en tu sanidad, entonces voy a dejar de tomar esto. eh, y entonces te vas a tirar, me decía, debajo de un puente a esperar que seguramente vas a morir, me decía. Porque el Señor tiene en todo lo que Él es poderoso y Él es Señor de todo, también Él tiene la decisión de si te sana o no te sana en ese momento. Y algo que yo tuve que aprender fue a amar al Señor independientemente me sanara o no. Ajá, correcto. Y fue algo que aprendí en un libro, que esa parte es muy importante para fortalecer también la fe, ¿verdad? Del doctor Dobson, creo que se llama Afianzando nuestra fe, aun cuando todo lo que Dios hace no tiene sentido. Y él contaba su historia también, de una enfermedad que tenía en su cuerpo de hacía mucho tiempo y cómo él aprendió y vivió toda su vida amando al Señor y sirviéndole al Señor, aun y cuando terrenalmente no había vivido a sus, entonces creo que tenía sus 60 y algo años, no había vivido su sanidad en eso. Pero él aprendió a comprender eso, de que era muy importante el hecho de servirle al Señor sin importar, eh, porque no venimos a buscarlo y no venimos a Él por buscar beneficios o solo beneficios, ¿verdad? Sino como Él dice, tome su cruz cada quien Ujú. y sígame. Y yo entendí que esa era la cruz. Escuchaba en cierta ocasión al pastor John Austin, ya partió con el Señor, el que fundó la iglesia que conocemos, Leywood, y él hablaba acerca de la armadura de Dios, del libro de Efesios. Y a mí Oh, sí. me impactó mucho una parte cuando él habla de la espada del Espíritu. Y el doctor John Austin dice, como muchos de nosotros leemos que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y él dice, yo me imaginaba una espada bien grande que podía cortar cabezas de aquí a una distancia, pero cuando estudio la armadura del romano en la que se inspiró el Ujú, apóstol para ujú. escribir, resulta que la espada de los romanos era una daga de 6 pulgadas. Entonces el doctor Austin dice, la palabra del Espíritu, ¿por qué el apóstol la compara a una daga de 6 pulgadas? Porque es la palabra de Dios, es tu sustento, es para aquella pelea cuerpo a cuerpo, con tu situación, con tu momento, con el enemigo. Ujú. Es tu recurso, figurando de esa armadura, ¿verdad? Y él dijo algo poderoso que a mí me marcó y él dice, pon la palabra de Dios en tu vida hoy para que el Espíritu Santo la saque de ti cuando la necesites. Ahora te pregunto, Blanca, ¿cuál fue esa palabra rema que sin duda tuvo que haber estado guardada por muchos años y que fue crucial en ese proceso? La verdad es que tuve varias durante el pasar de los años. Em, Después de lo que ocurrió en los 20 años, la palabra rema que el Señor me puso fue esa, en donde dice en uno de los salmos que el Señor ahuyenta la enfermedad, o sea, Ujú. cuando nosotros le servimos. Y de mucho tiempo para acá, la palabra más fuerte en mi vida ha sido porque no se ha hecho ninguna arma que pueda prosperar contra ti, Ujú. ¿verdad? Porque condenarás, ya hemos escuchado toda esa palabra, pero dice algo al final, porque esta es la herencia que el Señor da a los que le sirven. Y algo que yo traté, aunque como muchos me he equivocado en el camino, he cometido errores también, ¿verdad? Ha sido parte de formar el carácter también. Eh, He tratado de no apartarme y sin importar la situación, mientras tenga aliento, mientras tenga fuerzas y me pueda mover, yo he estado sirviéndole.
Ujú. He tratado de no separarme porque he entendido que, aunque si bien la palabra dice que estamos en el mundo, ¿verdad? Ujú, Y claro. que vamos a tener aflicción en el mundo, también está la que nos dice en el Salmo 91, que, que aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? El Señor le protege. Pero es como una condición. Dice el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y buscar estar debajo de algo lo hacemos nosotros. Es una búsqueda, estar debajo de ese, como un campo protector, podría decirlo, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho bastante énfasis todo el tiempo, que no se ha hecho ninguna arma forjada hasta el momento que pueda destruirme, pero que eso es herencia de aquellos que le sirven y que le temen a Jehová. Entonces, si alguien puede estar diciendo, pero a mí me falta mucho, yo decido no ir a la iglesia o no le sirvo al Señor porque creo que no soy perfecto, eh, el Señor no pide que seamos perfectos Ujú. para para poder servirle, para poder ayudar a otros, que así lo veo yo, ¿verdad? Al final, vean, somos seres tripartitos todos, Ajá, ¿verdad? claro. Estamos formados de mente, de alma, ¿verdad? Y de espíritu también. Y al final fuimos creados para adorar a algo. Y si no adoramos a Dios, entonces pensemos a quién estamos adorando. Sin duda, el para qué se hizo vida en ti, desde luego, por eso te tenemos aquí hoy, y por algo pasó, sin duda. Claro. Pero muchos están pasando una situación similar a la tuya y son muchísimo, Blanca. ¿Por qué no te diriges a ellos y les das ese mensaje que Dios pone en tu corazón hoy? Para todos aquellos que están viviendo una circunstancia, sean adultos, sean niños incluso, que están en una situación, en un diagnóstico donde no ven salida, ¿qué les dirías? Pues que sí la hay y que aquí hay una muestra de ello, ¿verdad? Mi vida es una muestra de ello. Ujú. Eh, es muy importante el estar fortalecidos mentalmente, pero eso viene únicamente a través de de la palabra del Señor, de la vivencia y la búsqueda que podemos tener y como les decía antes, de no salirnos de ese campo de protección que es lo que nos va a mantener ahí protegidos. Es verdad, muchas cosas ocurren porque es la voluntad del Señor, pero otras, como decías tú al principio, Luis, ocurren porque lo que Dios busca es glorificarse. Pero a veces lo que esperamos es que dentro de eso de que Él se glorifique, que me sane mañana o que me sane hoy mismo, ¿verdad? O que me sane lo más pronto posible. Y a veces mucho tiene que ver con lo que vamos a recorrer. Eso que el Señor va a hacer y ese propósito que tenemos aquí tiene que ver con ese recorrido. Porque nuestro mayor galardón no debe de ser esperar una sanidad aquí. Ujú, correcto. Nuestro mayor galardón debe ser saber que nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida y que cuando Él venga vamos a estar con Él y vamos a tener una vida eterna. Esa debe de ser nuestra mayor inspiración. Yo bromeo a veces porque a veces me molestan un poco porque yo entreno, ¿verdad? También eso se tuvo que convertir en parte de mi vida, los cambios en los hábitos de las comidas y también el ejercicio. Entonces, claro, a veces hay más calorías que se gastan y necesitas comer un poco más. A veces mis amistades me molestan con eso, pero yo les digo, miren, yo voy a ser feliz estando en el cielo. Y yo ya le dije al Señor que como allá no voy a tener restricciones, allá voy a comer de todo. Ahí dice que Él va a tener banquetes dispuestos para todos y yo voy a ir a aprovechar esos banquetes. Esa es mi mayor aspiración. El tema de una sanidad Ujú. creo que quedó en otro contexto ya. Eh, si Él quiere, cuando Él quiera, yo estoy lista para hacer un testimonio aún eh, para muchos otros, ¿verdad? Como una señal, ¿verdad? Ujú. Ya sería una señal, pero hoy por hoy he aprendido eso. Él ahuyenta la enfermedad
Y esta no es una arma que me va a destruir o que me va a causar la muerte. Eso va a ser cuando el Señor lo diga, cuando Él así lo decida, cuando el propósito haya sido cumplido al 100% aquí o cuando Él venga. El proceso verdaderamente nos madura, Ujú. porque se puede percibir, se siente. El reposo no es cuando muramos, el reposo es estando en vida y reposamos en Él. Así es. Nuestro deleite en medio de enfermedades, de circunstancias, sabiendo que nuestro espíritu es intacto. O sea, una cosa tú dijiste, el cuerpo, otra cosa es el Ujú. alma y otra cosa es el espíritu. O sea, Sí. y resumiendo también algo que me gustó mucho para recalcar para aquellos que nos están escuchando, hay gente que en el proceso busca la fe externa y con la fe Mm. externa no vamos a resolver nada, porque siempre vamos a andar buscando y lo que se puede percibir en tu vida a través del proceso es que tu fe es interna. Dejaste de escuchar un montón de cosas que no van a edificar, porque si no más te iban a preocupar. Lo que tú Sí. dices, alguien lo puede estar viviendo también. El miedo paraliza, el Ujú. pensamiento negativo va a paralizar a la gente, se echa a perder. Pero aquellos que verdaderamente escuchamos lo interno del Señor es con los que verdaderamente hemos tenido una experiencia con Dios. Porque ya nuestra fe no es externa. Yo no dependo que alguien me diga, sino que mi fuente es interna, la fe es interna. Y se puede percibir cuando hablas, no importa si me voy o no, si tengo menos tiempo, yo ya estoy en las manos del Señor. Verdaderamente me gusta que decir, sigo en el proceso, solo que no morí, pero Así es. sigo en el Ujú. proceso. Me habían dado un diagnóstico de fecha, pero seguir, pero se escucha el proceso y la madurez de la seguridad que verdaderamente no es decirlo, estamos en las manos de Dios. O sea, la gente lo puede decir, pero se te escucha real. Y Pasarlo es, pasarlo, ¿verdad? sí. Y eso es Ujú. lo que verdaderamente Ujú. queremos que la gente perciba a través de tu testimonio. No es ponernos tristes, no es Ujú. contar una evidencia que es una tristeza. Contamos el proceso, pero verdaderamente Dios está en el proceso de Así cada es. uno. Ujú. Totalmente. Y algo muy importante que recordar a todos, sea que sean cristianos o no Ujú, los que nos estén viendo, correcto. la palabra es clara y dice que todo lo que confesamos con nuestra boca, así será. Y, y yo siempre he confesado, porque yo viviré, no moriré, sino que contaré las obras de Jehová, contaré las obras de Jehová. Y Él siempre está haciendo milagros. Lo que pasa es que a veces cuando nos enfocamos en eso negativo, en ese problema de salud, en lo que me acaba de decir el médico, que algo allá salió a medias en el examen, y si nos enfocamos en eso, eh, perdemos completamente la mirada hacia el blanco, ¿verdad? Y sí hay momentos donde uno Claro. fluctúa o duda, se vale, pero mencionaba algo muy importante Luis y es la armadura. Otra parte muy importante de esa armadura es el yelmo de la Ujú, salvación, ¿verdad? Es ese Ujú. casco protector que utilizaban también los romanos, porque la batalla nuestra bastante, o el ujú, campo de mayor batalla, creo yo, es es correcto. la mente de las personas. Entonces, con quienes nos rodeamos es importante, y también lo que nosotros decimos y hablamos con nuestra boca. Blanca, hablemos de las maravillas de Dios actual en tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Dónde te ha llevado Dios? Porque la gente ha escuchado un proceso, pero hablemos de las grandezas del Señor a través de tu vida. Cuenta a la gente también tus canciones. ¿Dónde estás sirviendo, Blanca? Amén. Sí, actualmente estoy sirviendo en el Ministerio La Cosecha. Eh, tenemos de congregarnos ahí, creo desde el 2011, 2012, más o menos. Ya definitivamente cuando mis papás vinieron a Cristo, ¿verdad? Y luego comenzamos muchos años después a servir ahí. El Señor
nos lleva de la iglesia donde estábamos ahí. Eh, y ahorita que decías cuáles son esas maravillas, creo que lo más importante para mí es cuando la gente ha testificado que después de cantar Ujú. o después de ministrar en un servicio, han profetizado o han hablado, perdón, acerca de sanidad, de que el Señor les ha sanado y han habido testimonios. Con el paso del tiempo, el Señor me ha permitido estar en algunos otros países cantando, ministrando con esas canciones que me dio. Y cuando alguien habla a la radio y dice, sí, yo estuve ayer, eso ocurrió en la iglesia de Lim, en El Ujú. Salvador, recuerdo, hubieron cerca de 3 testimonios esa noche y que los contaron al día siguiente en la radio. Uno de los que más me impactó fue una mujer que dijo que tenía una joroba sobre su espalda, que ella llevaba toda su vida con eso y el Señor la había sanado mientras cantábamos y ministrábamos. Eh, Eso ha sido lo más maravilloso dentro de todo esto. Saber que lo que uno ha Ajá. pasado, las canciones que el Señor me dio durante ese tiempo, que después les pusimos música, han podido ministrar y han podido eh, quebrantar enfermedades en otros. Eh, a veces digo, ha tocado como Pablo, ¿verdad? Que el Señor lo usó, pero había ahí un aguijón, pero ese aguijón fue por algo, ¿verdad? Eh, Seguramente el apóstol Pablo entendió por qué. Yo lo entendí que es parte de formar mi carácter, de no olvidarme de quién dependo. Y pues fui creciendo en la parte musical. ¿Dónde encuentran tus canciones? Dile a la Actualmente están en gente Spotify, a la pueden qué. encontrar como Ivette Meléndez, Eso te iba a así. preguntar, Y también están en porque son YouTube. canciones de mucha fe. Sí, sí, Por sí. eso. Todas esas del primer álbum tienen que ver con fe. Fueron 10 canciones. Eh, Ahí básicamente expreso a mi búsqueda, la búsqueda que tuve durante ese tiempo, el querer estar en la presencia del Señor. Y la última, que recuerdo Ujú. que nuestro amigo en común, Alejandro Palada, me dijo, falta una canción para cerrar este disco. Y de las otras que teníamos no nos gustaba. Pues entonces el Señor me llevó al Salmo 34 y comencé a escribir una canción sencilla, pero ha sido de las que más ha impactado cuando hemos ministrado. Eh, Le pusimos como título Tu manto tocar, Mm. y habla lo que expresa David ahí. Una parte dice más o menos así: hoy he venido a ti con dulces palabras, reconociendo que tú eres real. Al Rey dirijo mi canto, en él mi fe está. Yo quiero tu misericordia alcanzar, tu manto tocar, tu rostro contemplar, mi libertad en ti alcanzar. Hoy confieso que sano soy, salvo soy, libre soy. Y cerramos con esa el disco y pensábamos en aquel momento como la canción que tiene que cerrar el disco y ya, pero ha sido una de las que el Señor ha utilizado más cuando hemos ministrado. Y actualmente me encuentro todavía escribiendo. Hemos grabado una de 3 canciones que tenemos. Y tienen que ver más como con lo que yo estoy esperando y lo que muchos están esperando, ¿verdad? Y es la venida del Señor. Esa primera se llama Novia en Espera. Ahí en otro, en otro podcast les contamos
cómo vino esa O en el canción podcast también. de la terraza. Que Exacto. queremos. Muy bien, ahí vamos a estar para cantar esa canción. Qué bueno que cantaste a decirte. Que nos cantaras un pedacito de alguna Sí. canción. Y solo pensé en poner también este pequeño corto entre tu testimonio, porque escucho mucho peso de fe en cada canción, ¿verdad? Amén. Bueno, creo que ha sido una enorme bendición tenerte aquí. Sentimos la paz del Señor en medio de todo esto, tu seguridad en Dios, tu fe que es interna, que ya no depende de algo externo, de una noticia externa, sino que de Dios mismo se puede percibir. Seguimos en el proceso, esto nadie dice que hemos terminado, seguimos, Sí. pero creo que estamos en las manos de Dios. Blanca, ¿por qué no nos despedimos de la gente aquí en tu cámara y puedes darle un mensaje a ellos de mucha fe, de mucha esperanza, de alguien que ha sido procesado, que ha sido probado en el proceso? Pues decirles a todos que no ha terminado, que esa parte que hemos escuchado de que Dios tiene la última palabra es totalmente real, eso es así. Cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando decidimos cerrar los oídos a las dudas y cuando nos acercamos a personas que nos inyecten fe, que nos inyecten ánimo de eso que necesitamos, porque es muy importante en medio de lo que pasemos saber visualizarnos de que hoy puedes estar en una cama, hoy puedes estar nervioso por algo que te van a decir o puedes estar con miedo por algo que te dijeron, pero saber de que después de que ocurre toda esa noche gris, siempre hay un amanecer. Y el vernos saliendo de eso es lo más importante. ¿Y por qué no? Hacerle fiesta al Señor de la forma en que Él le ponga a usted a hacerlo, como enviaba al pueblo de Israel antes de darles una victoria, Él les mandaba a hacer una fiesta. En mi caso yo lo que hice fue servirle y lo sigo haciendo de todo corazón mientras llega eso que Él ha prometido. ¿Verdad? Y a cada uno, pues el Señor nos ha prometido a través de las llagas de su Hijo Jesucristo, que hemos sido curados. Y eso es la esperanza que debemos tener y la fe que debemos tener. Fabuloso. Hemos sido desafiados en nuestra fe el día de hoy, mi estimado Eric. Y realmente decirle también a los que nos han visto que pues la obra del Señor se va a manifestar en sus vidas, en cualquier situación que esté pasando, lo que haya pasado, por lo que siga sucediendo, Dios está en control. Mi estimado Eric, una bendición. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí con nosotros.